El Servicio Andaluz de la Junta de Andalucía tuvo a su cargo la actividad en el Hospital Provincial. Durante largos años ha estado utilizándolo y cuando llega el momento definitivamente de dejar el Hospital Provincial, pues va a la Diputación Provincial, se hace cargo. ¿Y cómo se encuentra el Hospital Provincial? Pues hecho unos zorros. Le entregan una caja de zapatos con las llaves de todas las dependencias. Las llaves estaban ligadas por un alambre o una guita y no había ni una sola etiqueta que dijese a qué dependencia pertenecía cada una de las llaves. Toma, aquí tiene la llave, la caja de zapatos. Luego entra la Diputación Provincial a ver en qué condiciones se le había dejado un monumento arquitectónico del siglo XVI, no sé, de 1500, no sé cuánto, no recuerdo. Ese es el único que yo sepa monumento que data del siglo XVI y que está en perfectas condiciones, salvo cuando pasó por la mano destructiva de la Junta del PSOE, que lo dejó, insisto, hecho unos zorros. No solamente es que taladraron, había azulejos del siglo XVI, insisto, azulejos, yo qué sé, lo que hubiese, no sé si había también artesonados, de todo, se lo llevaron por delante, sin decir que lógicamente bueno, pues en las cuestiones de mantenimiento salieron hierbajo en el patio, en el tejado, las tejas se levantaron, había goteras, un auténtico desastre. No solamente contentos con ello, se llevaron el botamen de la farmacia, que había ahí matraces, tubos de ensayo, había todo tipo de este tipo de utensilios que eran algunos maravillosos. Hablan de algunos alambiques que tenían 200 y 300 años, bueno, en fin. Y también se llevaron un despacho completo. Un despacho completo. Claro, es que era madera labrada, era cuero repujado, era una cosa que llamaba mucho la atención. Y se lo llevaron. Y cuando preguntaron dónde estaba aquello, claro, como eso no lo podían meter debajo de la alfombra, pues sí, es que había una delegación de la Junta del PSOE que se lo había llevado desde el Hospital Provincial para su servicio particular, en su delegación. En fin, bueno, pues ahora no solamente se ha conseguido rehabilitar ese magnífico edificio, el Hospital Provincial, sino que se ha presentado hoy una obra de urbanización y de adecuación del entorno. Ahí estamos viendo las imágenes donde el arquitecto, en presencia del alcalde de Almería, está presentando ese proyecto. El proyecto contempla poner al mismo nivel el paso de los peatones y también de la circulación. Solamente va a haber un detalle que distinguirá cada uno de los circuitos. El circuito para los vehículos será con una losa más pequeña, de pequeño formato, y la losa de mayor formato es la que distinguirá el paso o el acceso para los peatones. Bueno, pues ahí ven ustedes que ya las obras de rehabilitación van concluyendo. Yo no sé si ha sido rehabilitación o simplemente ha sido limpieza de la porquería que habían dejado allí metida. ¿Tú te acuerdas de aquello, no? Yo estuve haciendo un reportaje gráfico del interior. Por eso me acuerdo perfectamente de lo que... ¿Exagerado? No, te has quedado corto. O sea, te has quedado corto, que ya es difícil, ¿eh? Pero te has quedado corto porque, vamos, pasa un huracán por allí y aguanta mejor que el paso de la Junta de Andalucía del PSOE, ¿eh? Aquello es lo que has comentado, vamos a ver. Mira, tú imagínate que ese hospital, en vez de ser un hospital público, llega a ser un edificio privado, que es tuyo. Y a ti eso te lo declaran bien de interés cultural, que es la calificación que tiene. Y tú lo tratas como lo ha hecho la Junta de Andalucía. A la cárcel. Vamos, pero de cabeza y además con razón. Pues mira, por una pregunta, vamos a ver si yo estoy equivocado. En los últimos años de la dictadura y tal, yo quiero recordar que... ¿De qué dictadura? ¿De la actual o la pasada? No vamos a entrar en matices ahora. El Hospital Provincial pertenecía a la Diputación Provincial. Y de hecho, que además yo recuerdo a Celso Ortiz como administrador del hospital.
entra la preautonomía y se cede al Servicio Andaluz de Salud. Mientras estaba la Diputación Provincial, aquello no era un sitio de lujo, pero aquello estaba adecuadamente atendido, servido y gestionado. Eso es así. Las monjitas aquellas que llevaban los... Sí. Pero hermanas de San Vicente de Paúl. Pero es decir que el deterioro de todo aquello se produce a raíz de que se cede al SAS y tal. Entonces, eso es un ejemplo más de la convicción que ha tenido estos gobiernos con el tema de la salud. Yo he de reconocer que soy una persona muy valiente. Soy muy valiente porque me he operado en el hospital provincial. ¿Vale? Y está aquí para contarlo. Y estoy aquí para contarlo. La experiencia fue buena porque estoy vivo, pero la verdad que daba un poquito de respeto el entrar por allí. Me acuerdo que había unas sillas de ruedas cuando entrabas que parecían del siglo XVIII. No había accesibilidad ninguna, el quirófano era con unos azulejos azules, era de película de miedo, de estas películas españolas de miedo de un castillo fantasma donde sí, vamos, la consulta del doctor Morel. Al final en España, afortunadamente, los profesionales son los que acaban salvando. Efectivamente, salvaban eso unos profesionales tremendos que había en ese hospital provincial, unos equipos médicos y un equipo de enfermeras y las monjitas de San Vicente, que son las del Milagro, las que atendían tradicionalmente a los enfermos. Tenían así como una ala aquí. Sí, pero eso ya es muchos años antes. Ya te digo, claro que hace muchos años antes. Después de glosar mi valentía. Yo no las vi, Después de glosar mi valentía por tener el valor de haberme operado allí, de nada grave, por cierto. También hay que decir que volvemos cada jueves en esta tertulia a vivir en directo una nueva inauguración fake preelectoral por parte del equipo de gobierno del Partido Popular. Ya no lo has visto todavía, Eso no es una inauguración, es una obra. Hace 3 semanas tuvimos la Facultad de Medicina. Hace 2 semanas tuvimos el maravilloso puerto de Ciudad y hoy tenemos todo el entorno del hospital provincial con las citas pequeñas y los citas más grandes. Ahí están trabajando. Estamos en una obra. Vamos a ver en las explicaciones que daba el alcalde y también el arquitecto encargado de la redacción del proyecto. Así que vamos a ver las explicaciones y cómo se va a desarrollar este proyecto. El Ayuntamiento de Almería, el equipo de gobierno, lo que está haciendo con esta actuación es devolver la dignidad y la importancia al entorno que rodea al único edificio civil del siglo XVI que queda en pie en la ciudad de Almería. Vamos a conservar, vamos a interpretar, vamos a potenciar los valores arquitectónicos, los valores históricos. Acercar incluso el Paseo San Luis al Hospital Provincial de tal forma que la fachada del Hospital Provincial llega a dominar todo el entorno y damos protagonismo al tráfico peatonal. Incluso el tráfico rodado va a estar siempre al mismo nivel que el tráfico peatonal y únicamente la diferencia la hacemos con el formato de la baldosa, es decir, haciendo un formato más pequeño para el tráfico rodado y un formato más grande para el tráfico peatonal, pero siempre utilizando el mismo material y al mismo nivel. Bueno, pues ahora habéis enterado ya del proyecto, ¿no? La próxima semana tendremos la inauguración del AVE. No, pero vamos a ver. Oye, ojalá. Voy a estar de acuerdo en una cosa y en desacuerdo en otra. A ver, lo de la Facultad de Medicina, por ejemplo, es que no son cosas comparables. Lo de la Facultad de Medicina, por ejemplo, es que ya se ha concedido, es decir, se va a estudiar, o sea, ya es una realidad. Es decir, eso lo hablamos bastante, claro, y si queréis volvemos a entrar en el tema desde el principio. Porque no es fake. Pues a eso a lo que voy. Y esto tampoco, esto es un proyecto que se va a hacer y además quien está haciendo no es una inauguración de nada, es la presentación de un proyecto y además no lo hace ningún candidato. O sea que ni lo hace, ni tiene nada que ver con la administración para la que va a haber unas elecciones. Entonces, por eso digo que no creo que haya que mezclar cosas. Que hay deficiencias en la ciudad de Almería, te puedo hacer una lista. Que vamos, que si se trata de eso hablamos, ¿no? Pero que en este caso concreto ya te digo que no veo diferencia. Lo del puerto de Ciudad ya estuvimos aquí criticándolo. Sí. O sea que... Madre mía.
En fin, bueno, cambiando de tema. Hablemos ahora del ferrocarril. Ya que decías que si la próxima semana vas a inaugurar el AVE, bueno, pues no. En el año 2025, tampoco. Eso es lo que dice Fernando López Miras, que es el presidente de la Comunidad Murciana, que estuvo ayer en Almería y hablaba precisamente de los retrasos a la vista, es que lo tiene allí en su tierra. Es que está hablando de Totana, está hablando de Lorca y está hablando de Pulpí en la parte almeriense. Pero va viendo cómo van evolucionando esos tramos. Y esos tramos, desde luego, no dan como para que tengamos el AVE en 2025 ni 2026. Vamos a escuchar al presidente de la Comunidad Murciana. Hay tres trazados en los que hay un retraso más que palmario. Hay problemas en el proyecto en Totana, hay problemas en el proyecto de integración en Lorca, que ni siquiera está licitado ni hay expectativas de que se licite, y hay problemas también en la conexión Pulpí-Lorca. Y esto no admite más demoras. En 2026, lamentablemente, no va a haber alta velocidad que conecte la región de Murcia con Almería. No la va a haber porque a mí me dieron una fecha concreta para la llegada de la alta velocidad a la región de Murcia en 2018, en agosto de 2018, y por aquí vamos. Claro, si es que no hay manera. Pero sin embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le comunica a Bruselas que el AVE estará en pleno funcionamiento en 2025. Sí, pero además no es eso, sino que ya está de una manera muy avanzada la conexión de AVE Almería-Madrid. Almería-Madrid, ¿no? Y previsiblemente en 2 años después, la previsión de Almería-Granada-Sevilla. Exacto. Y a Melilla, porque nos a Melilla cuando tengan el metro. Por el canal de Panamá. Eso es lo que pedía Mimú a Aladino. O sea. Sí, en fin. Pero a mí me llama la atención porque si es que nadie da 2026. Excepto el gobierno. Claro. La mesa de ferrocarril, que ya sabemos que mayoritariamente son del entorno de izquierda y no están normalmente muy por la labor de poner trabas y de por ser críticos, son críticos con la fecha. Es decir, claro, incluso la mesa del ferrocarril es crítica y no se cree 2026. La iniciativa esta que encabeza la Cámara de Comercio, hemos estado allí, nos han estado enseñando con un dron todo el recorrido. Imposible. Había gente trabajando en 7 puntos, pero un puñadillo. Imposible, que no. Y luego está en el tema de las propias inversiones, ¿no? El otro día hablaba de eso el PSOE. Yo creo que este déficit de infraestructura de Almería en conexión con toda España es el resultado de la existencia de políticos que lo único que desean es congraciarse con los jefes de Sevilla o de Madrid y que no han sabido, como en Granada o en Málaga, exigir para su tierra lo que, a costa de pelearse con los que sean sus superiores o sus jefes en sus formaciones, sino que los políticos de Almería han seguido una estrategia de complacencia y no de lucha por los intereses de Almería. Muy bien, bueno, pues ya para rematar la faena, la próxima semana, el día 30, esperamos novedades de Madrid, del gobierno, de Adif, de Renfe, sobre el modelo de conexión ferroviaria con el puerto. Ayer José Carlos Tejada, sí, tú ríete, pero ya verás. José Carlos Tejada, que es el portavoz de la mesa del ferrocarril, decía que bueno, que ahora de momento van a paralizar todo tipo de movilizaciones, protestas, etcétera, porque están a la espera de un gran momento, el momento estelar. Cómo destrozar la ciudad de Almería de nuevo, es decir, conectar el tren con el puerto a través de la ciudad, evidentemente, y todo eso se hará en superficie. No piensen que se va a soterrar ni 1 milímetro. Pero bueno, vamos a recuperar de nuevo esas declaraciones de Tejada. La mesa, de una manera responsable, lo que va a hacer es aplazar esa protesta a la espera de que el día 30 esperemos que por parte del presidente de la aeroportuaria se traiga debajo del brazo ese estudio informativo que va a dejar a las claras cuáles son las distintas alternativas de conexión ferroviaria.
Esperemos que eso sea así y si vemos que hay dilación, lógicamente a finales de junio volveremos a convocar a todos los almerienses a una concentración. Eso, bueno, pues venga, vamos a prepararnos para la manifestación. Yo creo que sí, que los sindicatos de clase alta, como son UGT y comisiones, siguen aplazando todo tipo de protestas porque como todo va bien, los precios son tan baratos, la comida está tan baratita, la gasolina tan barata, todo, entonces ¿para qué protestar por nada, ¿no? Yo creo que sí, que deben seguir metiendo en el cajón todas las protestas que siguen luchando por los trabajadores, muchísimo. Los veo por la calle, ya verás tú cuando tengan un gobierno de derechas cómo van a protestar. Qué valientes son. Jorge, que nada, que se han empeñado en que hay que conectar el puerto con el tren. Ya, me parece, bueno, yo ya sabéis, lo he dicho muchas veces y creo que bueno, yo creo que hay dos cosas que nos están presidiendo. Uno, que todos los necios se han conjurado y tenemos un problema serio. Y que como no somos holandeses y no sabemos ganarle terreno al mar, los tontos ya los vamos a medir por centímetro cúbico en lugar de por centímetro cuadrado. O sea, uno encima de otro. Uno encima de otro. En 3 dimensiones. Bueno. No, y lo único que yo sigo diciendo lo mismo de siempre. A mí no me gusta que el tren cruce la ciudad. Que no se me ocurre otra manera de que el tren llegue al puerto que cruzando la ciudad. No sé si por un sitio, por otro o por otro, pero que si tú tienes una vía, tienes que cruzar la ciudad para llegar al puerto, eso está clarísimo. Y resulta que aquí no hemos tirado tiempo haciendo proyectos para eliminar las vías, para reunir la ciudad, y ahora vamos otra vez a poner las vías que quitamos, ¿no? Unas vías que tenían sentido en la primera mitad del siglo pasado. ¿Sí? Es decir, que con la población, con la ubicación, con la expansión de la ciudad, realmente eso no tiene absolutamente ningún sentido. Claro, no, ninguno. Es decir, que había que haber pensado hace ya tiempo una solución absolutamente diferente, que ya la hemos hablado estos días hasta la saciedad. Del que también hemos hablado aquí, no existe ni un solo informe económico que determine al menos una previsión de la rentabilidad de esa unión con el puerto. Es decir, no hay ni un solo papel, ni uno solo en el que se diga, no, vamos a ver, si unimos, si hacemos llevar las vías hasta el puerto, eso va a generar una riqueza en Almería o en Andalucía o en tal de X dinero. Oye, pues a lo mejor habría que plantearse. Chiqui, 1.200 millones no es nada. Bueno, se parte de una partida del presupuesto y se pasa a otra. Cuando realmente la medida del rigor es ese, pues ya está. Pero mira, perdona, es que yo te puedo responder porque lo he preguntado y te puedo transmitir la respuesta que me dan. Yo lo he preguntado a la inversa. O sea, ¿cuál es la demanda que tiene ahora Almería y que no puede ofrecer por carecer de la vía del tren? Es decir, ¿en cuánto se cuantifica, valga la redundancia, que no tengamos la vía del tren y que ahora mismo estemos, digamos, en una situación de pérdida de oportunidades? Y de desabastecimiento. Sí. ¿En qué nos limita? O sea, ¿cuál es la razón apremiante para que conectemos con el puerto del tren? Porque alguien ha tenido que pedir género, alguien ha pedido llevarnos género o sacarlo de aquí o traerlo o lo que sea. Pero tiene que haber algo, ¿no? ¿Qué es lo que hay? No, es que esto es para un futuro, por sí. Digo, ¿cómo por sí? Hombre, por sí no puedes tú fastidiar a toda la ciudad cortándola a través con el tren del mineral, porque será para eso. Si es que no es para otra cosa, es para el mineral y los contenedores. Porque el tren tiene que ir hasta el fondo, donde está la montaña de mineral allí, para transportar el mineral. Es otro tren del mineral. No, el yeso no es compatible con su explotación. En las montañas estas que se ven grises allí de yeso no es compatible con el transporte por ferrocarril, porque son minas que están por la zona de Níjar y ese yeso no se puede hacer una... No hablo de yeso. ¿De qué hablas? De mineral. De mineral. ¿El mineral de hierro? Por supuesto.
entre otros. Otros minerales que puede haber. Pero los graneles que se ven en el puerto son de yeso, sí. Y después hay cemento. Sí, hay otro que también es de color pardo y tal, que no sé lo que es. Vale. Bueno, pero me refiero... Hoy día el transporte, lo que está claro que en el, esto lo están haciendo con camiones que van tapados con una lona y que van despidiendo bastante. Que van a Garrucha y aquí a Almería. Sí. Entonces, pero lo que está claro que el transporte internacional básicamente se establece a través de contenedores. Los contenedores metálicos, que se llama transporte intermodal, que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, y para el transporte intermodal se pueden utilizar camiones y se puede utilizar tren. Probablemente es sustituible el tren, pero habría que valorar la posibilidad de que la implantación del tren, que sería para el desarrollo portuario, que en mi opinión debe desarrollarse hacia Aguadulce, es decir, por el Cañarete, y ceder ese espacio para la ciudad, sí es muy interesante el transporte internacional, el transporte intermodal a través de contenedor, y utilizando para bajar costes el tren. O sea, porque llevar un chofer por cada contenedor es mucho más caro que llevar un maquinista de tren para 200 contenedores. Está claro que el tren y los contenedores es una magnífica solución para el transporte en general de mercancías y el transporte marítimo también. Vale, hasta ahí de acuerdo. Y más con el tema, vos no estáis muy de acuerdo, pero hay cambio climático, hay huella de carbono, hay tal. Entonces, que en eso estamos de acuerdo. La cuestión es, ¿nos cargamos de nuevo la ciudad y a cambio de qué? Esa es la cuestión. Bueno, yo lo que tengo que aclarar es una cosa, porque me lo decía, es que está en contra de la actividad industrial, del mineral. Para nada. Absoluto. Todo lo contrario, ojalá que se pueda potenciar mucho más. Yo estoy en contra de que el yeso produzca tanta contaminación a la ciudad cuando hay eso sí, por supuesto. Las actividades hay que desarrollarlas con cautela y con todo tipo de protección. No me parece tercermundista la explotación de los graneles del puerto. Hay 2 puertos industriales. Además, lo gracioso, perdona, Antonio, es que ponen la valla delante de donde, o sea, en vez de ponerla donde viene el viento para que el viento no arrastre, la ponen detrás. Sí, por favor, es que parece que lo ha diseñado un ingeniero de Lepe. Sí. Con todo el respeto a Lepe. Exactamente, magnífico ingeniero que tiene que haber en Lepe. Estupendo. Bueno, pero significar que en absoluto tenemos un puerto industrial ya experimentado y que se concibió como tal, como puerto industrial, que es el puerto de Carboneras. Además, va a pasar la línea del tren cuando venga. En la línea del AVE va a pasar muy cerca de Carboneras. Estamos hablando de como mucho 11 o 12 kilómetros de trayecto. Bueno, pues a lo mejor esa es la solución. Y darle un poco de vida, porque cerrando cosas, desde luego, no se impulsa la actividad de los pueblos y la riqueza de la población de Carboneras. Si cerramos la central térmica y otras cuantas cosas más, y no dejamos el Algarrobico y no sé qué, pues bueno, pues vamos a potenciar el puerto industrial de Carboneras y dejar el puerto de Almería para otras actividades y liberar los contenedores, mineral a la intemperie y la amenaza del AVE para el transporte del mineral de las minas de Alquife, entre otras posibilidades. Bueno, pues que nos tenemos que marchar ya. Muchas gracias, Jorge. Hasta la semana. Igualmente, bueno, no sé si vas a decir... No, nada. Nada más, ¿no? No, es que como he dicho yo que... Hasta la próxima inauguración. Hasta la próxima inauguración, Martín. Bueno, igualmente, Rafa. Muchas gracias y nosotros volvemos ya la próxima semana, que ya nos acercamos cada vez más a la campaña electoral del 19 de junio. Saludos, amigos, muy buenas noches.